Y nos volvemos a América Latina, seguimos en realidad en nuestra región para hacer la continuidad de la noticia muy fuerte que se conocía de forma oficial a través de un informe de técnicos de las Naciones Unidas en relación al avance del narcotráfico en el mundo, pero con un ojo puesto especialmente en Colombia. ¿Por qué? Porque buena parte de ese aumento del narcotráfico, más particularmente de la producción de cocaína, tenía que ver con Colombia, que registraba aumento de la plantación de hoja de coca y también aumento de la producción de cocaína, representando en ambos casos cerca del 70% de la producción mundial. Cifras siderales. Bueno, de esto conversábamos ayer con nuestro compañero Sergio David González. Quiero saludarlo justamente a Sergio, que además está de cumpleaños, me dicen. Así que primero que nada, feliz cumple, Sergio. Darío, muchas gracias. Qué agradable mensaje. Muy gentiles por parte de todos, de INews, por parte tuya. Gracias por este mensaje. Y así hay que ¿Cuántos son, Sergio? Perdón. Trabajando. Así es como se celebran mejor los cumpleaños. 44 abriles, imagínate. Muy bien, muy bien llevados. Más bien. Muy bien llevados. Acá me soplan sí, la verdad, en la quiniela argentina es la cárcel, significa. El significado del 44 es la cárcel. Esperemos que no sea el caso, Sergio, por favor. No creo. Pero mira que mi apariencia sí es de menor edad. Mi familia encontró el elixir de la juventud. Bien. Entonces yo creo que nos vamos a seguir conservando muy bien por el resto de la vida. Bien. Sergio, te propongo lo siguiente, porque obviamente el informe del que hablábamos ayer en la ONU es muy fuerte en cuanto a las conclusiones y la información que da. Y hay una respuesta, después de varias horas hubo una respuesta oficial del gobierno por parte de Petro. Pero te propongo que repasemos esos datos centrales que daba el informe y nos introducís un poco cómo reaccionó el gobierno. Estos son los datos más importantes. Por un lado, la producción de cocaína llegó a nivel mundial a 3.708 toneladas de droga pura, lo que representa un aumento del 34% respecto de 2022 y un récord sin precedentes. ¿Y qué dice el informe respecto de Colombia? Lo que vas a ver aquí, 2.600 toneladas producidas en Colombia y 253.000 hectáreas de hoja de coca. Colombia representa así el 70% de la producción mundial y un 67% de la superficie cultivada a nivel mundial. ¿Cuál ha sido, Sergio, la reacción oficial entonces ante estos datos? Mira, la reacción directamente del presidente Gustavo Petro fue casi que no reconocer la metodología que tiene Naciones Unidas para recolectar esta información. Y lo ha catalogado, entre comillas, lo digo tal cual como lo dijo el presidente Gustavo Petro, como si esto se presentara como una trampilla frente a esta metodología, porque para él la producción no ha aumentado, la producción se estabilizó en Colombia. Es más, empezó a mirar por el espejo retrovisor de su propio vehículo, Darío, y lo que está diciendo es que esto no es culpa de él, es culpa de los gobiernos anteriores que no implementaron el acuerdo de paz con las extintas FARC, que tiene que ver con Juan Manuel Santos, que tiene que ver con Iván Duque, que tiene que ver con todo el mundo, menos con la situación de este gobierno actual. Y que esto es un tema muy diferente a lo que se considera. Es más, dice que el inconveniente de la alta producción en Colombia de la cocaína y de la hoja de coca es por el alto consumo que se tienen en algunos continentes como el norteamericano y el de Europa, es decir, Colombia es simplemente una víctima dentro de esta situación. Y llama la atención que esto lo diga en un evento que realizó en la región del Catatumbo, ayer en la tarde-noche, Darío, en una de las zonas de más alta producción de hoja de coca y también de estupefacientes. Y en un sitio donde se está llevando a cabo una de las guerras más fuertes entre las disidencias de las FARC y el ELN, justamente por eso, por el territorio cocalero en este sector. Si te parece, veamos a continuación las declaraciones de Gustavo Petro diciendo que no está de acuerdo con la metodología de la ONU y que por esta razón como que no le está creyendo a estas cifras de que Colombia vuelve a ser el productor mundial de coca en el mundo. Pero aquí empezamos a ver las fallas. Porque si la hoja de coca está creciendo en productividad, no en tamaño de los cultivos, entonces lo que tenemos que proponer como sustituto, que es nuestra política, sustituir regiones, no individuos, no familias, porque entran inmediatamente en peligro,
pues tiene que ser por una producción que incremente también su productividad, o si no se queda más irrentable que la hoja de coca y entonces tampoco estamos haciendo nada. Alguien diría, ¿y para qué la sustituyen? ¿Por qué no la utilizan en cosas útiles que sabemos que se puede hacer? Incluso en alimentación, porque tienen nutrientes, según los indígenas incas, que fueron los que descubrieron en la selva amazónica esta mata. Y es cierto, y debería ser así, solo quien da el permiso para eso no es el gobierno de Colombia, sino es una institución que se llama el Comité sobre Drogas de las Naciones Unidas. Con Bolivia hemos hecho un gran esfuerzo y la embajadora Gil, que ahora cambia de ocupación, se va para la OEA y ella ha logrado unos avances muy importantes, pero aún solo hasta este momento hay un comité de científicos autorizado por la ONU que nos toca pagar a nosotros, compañero, ¿sabe? Porque los países poderosos no están pagando precisamente para que no funcione. Y nosotros sí debemos saber qué dice la ciencia, porque son científicos y yo propongo que Colombia y Bolivia paguemos ese comité para que tengamos una información certera que nos ayudaría en los próximos años a tener un uso útil y benigno de la hoja de coca. Ya Coca-Cola precisamente se llama así, lo está haciendo. Qué viejo, ¿no? Qué viejo eso y conocido de poner en discusión los datos o las estadísticas cuando no nos convencen mucho los resultados. Hay algo igual que de lo que planteaba Petro, en lo que tiene razón, y nosotros hicimos hincapié en esto, Sergio, ayer, y es que esto no empezó con el gobierno de Petro, eso está clarísimo. El aumento tanto del cultivo como de la producción, y la curva es muy clara, te diría que se remonta al gobierno de Juan Manuel Santos y que se profundizó durante el gobierno de Iván Duque, lo cual es importante decirlo porque estamos diciendo que es política de Estado, digamos. Fue con gobierno de derecha y con gobierno de izquierda, digo. Colombia viene fallando, evidentemente, por lo menos desde hace algunos años, porque después de haber bajado mucho la producción y el cultivo de coca, esto está aumentando. Ahora, después Petro insiste con la estrategia de sustitución, insiste con esta idea de convencer, de enamorar a los cultivadores, que uno entiende que no son en muchos casos, o que en muchos casos son rehenes de las organizaciones criminales, eso es real. El punto es que hay que pensar estrategias que sean eficaces, más allá de si son de alguna forma, vamos a decir así, más benevolentes o menos benevolentes, o más duras o más blandas. Tienen que ser eficaces. Y el punto es que lo que está pasando hoy en Colombia es que no son eficaces. Veamos un mapa que vos nos compartías, le compartías a la producción antes, Sergio. Lo comento brevemente y me interesa mucho qué estás viendo vos de este mapa. Básicamente lo que estamos viendo acá es distribución de los cultivos de coca. Y lo que vas a ver en rojo, rodeado de verde, son los puntos donde más se ha concentrado en los últimos años y donde más ha crecido el cultivo de hoja de coca. Y vos fíjate que te vas a encontrar con las regiones donde al mismo tiempo está habiendo mayor conflictividad. Bueno, Sergio hablaba recién y venimos hablando hace un año del catatumbo y de la crisis de seguridad que está viviendo. Pero si esto, obviamente, al norte, obviamente lo que es frontera con Venezuela. Pero si te vas al sur, frontera con Ecuador, y fíjate que te encontrás con el Cauca también. Una zona muy complicada. Petro estuvo paseando hace poquito por Cali. Te vas a encontrar también con la frontera Tumaco, te encontrás con Pitumayo, regiones que vienen muy complicadas. Lo que ves en cambio en azul, en esas manchas azules, son las zonas donde ha habido desconcentración, es decir, una disminución de la cantidad de cultivos. Y ahí ves el Guaviare, Caquetá, el Meta, el Chocó, algunos de los departamentos donde has tenido por lo menos una disminución de la concentración. Ahora, Sergio, uno ve estas imágenes y evidentemente hay una correlación bastante alta en allí donde hay mayor producción, o mejor dicho, mayor cantidad
de siembra y cultivo de coca terminan siendo las regiones donde después vemos más violencia. Por supuesto, Darío, es que hay una correlación directa entre los grupos al margen de la ley y la producción netamente de coca y de cocaína en nuestro país. Y ahí ustedes lo están viendo en este momento en el gráfico. Si ven en la parte baja de su pantalla, donde está la Colombia colindando con Ecuador, es donde se concentra la mayor cantidad de producción y de cultivo de coca en este momento. Allí, esta parte se conoce en Colombia como el trapecio amazónico y es la parte más agreste de la selva amazónica en nuestro país, que ubica desde parte del departamento de Nariño, coge todo el departamento de Putumayo, lleva la parte amazónica, coge el Guaviare. Esa es una muy agreste y lo que se está presentando en este momento es que el cultivo de coca se está realizando en parques de reservas naturales, es decir, el efecto no es solo en aspecto de seguridad y en aspecto de consumo o realización de estupefacientes, también es un efecto al medio ambiente muy grande, Darío, porque tienen que talar bosques, tienen que talar selva para poder cultivar la coca. Y la coca es una planta que realmente no permite que ninguna otra planta pueda crecer alrededor. Es decir, no hay una posibilidad de tener otra producción adicional en ese aspecto, como se conoce el de pan coger de algunos cultivos relacionados a cereales. Y si lo ven también, están ubicados específicamente en una estrategia de logística, Darío, porque en la parte baja colinda con Ecuador y está en el Pacífico colombiano, donde se encuentran las rutas más importantes para poder sacar la cocaína procesada en Colombia y llevarla a los mercados negros internacionales. Y si miramos en la parte norte, donde tú muy bien lo reseñabas, en el Catatumbo está la frontera con Venezuela y ahí está la salida directamente hacia los Estados Unidos y que justamente ayer lo estábamos hablando, que hay un exdirector de la inteligencia de Venezuela que dijo que sí, claro, de Hugo, se me olvidó el apellido el Pollo Carvajal. Hugo el Pollo Carvajal. Señor, el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, que dijo en los estrados de los Estados Unidos que sí había una correlación directa entre el gobierno de Nicolás Maduro y Chávez con las guerrillas de las FARC. ¿Para qué? Para poder transportar droga y armamento. Es decir, ahí están, geográficamente lo pueden ver dónde está ubicada la mayor cantidad de producción y el procesamiento de cocaína. Eso es lo que nos muestra este mapa, que están ubicados justo donde hay una logística importante para poderlo sacar por los puertos del Pacífico con Ecuador o por rutas aéreas desde el Catatumbo, pasando por Venezuela y directamente hacia los Estados Unidos. Está clarísimo y es una reseña buenísima la que nos hace Sergio, porque justamente nos permite mostrar lo que intentábamos un poco ayer, darte cuenta de cómo hoy tenés una criminalidad organizada que está totalmente vinculada en todo lo que es América Latina, y está perfecto porque efectivamente vos hoy tenés a un régimen como el de Nicolás Maduro que en continuidad con lo que ya había hecho Chávez, viene facilitando el negocio del narcotráfico, permitiéndole a las bandas colombianas, en el caso de la frontera con Venezuela, con mucha participación, por ejemplo, de disidencia de la FARC, pero también del Ejército de Liberación Nacional y de otros grupos, para sacar la droga por territorio venezolano, y lo mismo que ves hacia el sur del lado ecuatoriano, lo cual está también detrás del crecimiento exponencial de la violencia en Ecuador. Por cierto, y entre paréntesis, quédate porque en un rato vamos a estar hablando de la situación en Ecuador y de cómo sigue el mapa del crimen organizado tras la captura de alias Fito, porque quedan otros narcos y otras organizaciones muy complicadas. Sergio, volvemos además con vos en un rato y nos contás qué novedades hay en el caso Miguel Uribe Turbay, porque ha hablado la esposa, hay algunas nuevas informaciones respecto de su estado de salud, así que volvemos en breve y nos ampliás.